¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro seminario de metodología de la investigación 2. Ya he recibido algunos de sus trabajos que tienen que ver con la evidencia de la primera unidad y de hecho ya los he revisado y hay algunos aspectos tanto de estructura como de fondo que valdría la pena comentar con ustedes porque falta afinar detalles con respecto a la construcción de su objeto de investigación, que este tipo de comentarios a si su pregunta de investigación está bien planteada o no, si representa o no un verdadero problema de investigación, o incluso si está enfocada realmente a la maestría que ustedes están realizando en estos momentos, eso son aspectos que tienen que ver con el contenido de su objeto de estudio. En ese sentido, para los trabajos que entraron a tiempo a la plataforma y que ya he revisado, a todos les hace falta trabajo, les hace falta reelaborarlo. Esto es un comentario muy importante porque es mejor que ustedes tengan feedback, apoyo de asesores antes de que lleguen ustedes al primer coloquio de investigación, porque de lo contrario van ustedes a seguir trabajando sobre la misma idea que ya traen en seminario 1, seminario 2, seminario 3, y cuando lleguen al coloquio de repente les van a decir, bueno, pero es que ese objeto de estudio no está bien enfocado y en realidad no pertenece a la educación por competencias. Y entonces esto va a suceder ya un año después de que ustedes han estado trabajando en su proyecto. Es por ello que este tipo de comentarios ahorita yo, que se los he revisado y que ya vi con respecto al contenido, algunos detallitos que falta por afinar con respecto a una correcta estructuración de la pregunta de investigación o un enfoque adecuado que tenga que ver con su maestría, entonces les comento que de los trabajos que entraron a tiempo, para aquellos que saben que entraron a tiempo, les hace falta afinar varios detalles para que sea una pregunta de investigación y, por lo tanto, un objeto de estudio válido para ser presentado como proyecto de investigación en uno de estos seminarios que ustedes van a tener programados más adelante. Entonces,
Yo les voy a mandar unos comentarios de sus trabajos. Estoy hablando particularmente de los trabajos que entraron a tiempo, porque fueron los que revisé, claro está, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mandar un feedback. Sin embargo, puede ser que sea un poquito complicado que sin estar en una llamada, en una conexión directa, ustedes a lo mejor puedan entender exactamente a qué me refiero con una reconstrucción del contenido de su objeto de estudio, o a lo mejor para apoyarles a enfocar el estudio que ya tienen, pero a enfocado a su maestría particular. Entonces, yo les puedo apoyar con eso, pero sí necesitaría, o sea, a estos trabajos de aquí les voy a mandar el feedback, pero sí, lo más adecuado es que para asegurarnos que ustedes el feedback puedan traducirlo en una reestructuración adecuada de su pregunta de investigación y de su objeto de estudio, sería mejor si programáramos una pequeña videollamada para yo poderles apoyar más puntualmente. Si alguno de ustedes está interesado en que programemos esta pequeña videollamada, con mucho gusto me puede mandar mucho, podemos platicar 5 minutos y a lo mejor con ello ustedes alcanzan ya a reestructurar un poco más su objeto. Este comentario, profesores, se los hago con respecto a el contenido de su trabajo que me mandaron, de su evidencia 1. Ahora bien, les voy a comentar aspectos de forma. Y en los aspectos de forma, esto sí compete totalmente a la calificación que ustedes van a obtener de esa evidencia 1 que me mandaron. Y resulta que yo les explicaba en la primera videoconferencia que en realidad ustedes tienen una pregunta general y que esa pregunta general única se traduce en un objetivo general y en una hipótesis general. Y entonces, desprendiéndose de esa pregunta general, tienen que tener varias preguntas específicas. Y uno de los errores, por ejemplo, que cometieron algunos de los trabajos, es que en pregunta general, esos son un problema de estructura grave. Yo les pedía una pregunta general y, por ejemplo, algunos de los trabajos que tengo aquí, que obviamente no es el objetivo mencionar nombres, pero uno de los trabajos me puso 3 o 4 preguntas generales, cuando claro está que la pregunta general es una. Entonces, la estructura de alguno de sus trabajos es inadecuada. Otro problema también que tiene que ver con la estructura es que si ustedes en los objetivos específicos, esto ya lo vimos en la sesión 1, si ustedes tenían 3 objetivos específicos, tenían que coincidir 3 preguntas específicas y 3 hipótesis específicas, porque uno coincide con la otra. Y en algunos de los casos que tengo aquí, algunas de las tareas de los compañeros, me pusieron 2 preguntas específicas, 3 objetivos específicos y 2 hipótesis. O sea, no coinciden. Entonces, este detalle, que no se respecto a la estructura, son los que van a ver directamente reflejados en la calificación y obviamente yo les voy a mandar el feedback, ¿ok? De todas maneras, para aquellas personas que estén interesadas en que su calificación no sea baja, tienen la oportunidad de reorganizar su trabajo con el feedback que les voy a mandar y reenviármelo a mi correo, yo para poderles hacer un pequeño incremento de la calificación a aquellos que estén interesados en mejorar un poco, ¿ok? Muy bien, profesores, pues esa información creo que era importante con respecto a la primera evidencia. Entonces, ahora que ya les he dado un poco el feedback, ¿qué tal, Aide? ¿Cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Ah, muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Les estaba comentando, Aide, probablemente la videoconferencia, ya que esté totalmente grabada, usted puede checar el inicio, que fue la parte que ya no alcanzó a escuchar. ¿Perdón? Sí, sí está bien, yo la chequé. Ya de hecho vi la pasada, la estuve viendo ayer y ya la vi completita, la de la semana pasada. Entonces, en la primera sección de esta videoconferencia ID les estaba dando la retroalimentación de su evidencia 1, ¿ok? Sí. Entonces, Okay. para que eso lo tome en cuenta y por si quiere tomar alguna de mis recomendaciones. Por lo pronto vamos a continuar
con la conferencia número 2, ¿le parece? Sí, correcto. Muy bien. Pues entonces ahora, como ven ustedes aquí, vamos a platicar un poquito del estado del arte y cómo tenemos nosotros que realizar el capítulo 2 de su tesis, ¿verdad? El capítulo 1 ya lo hicieron ustedes en seminario 1, entonces ahorita ya les había comentado yo que esta materia se enfoca en la realización del capítulo 2 y del capítulo 3. Entonces ahorita les voy a dar algunas herramientas básicas que ustedes necesitan conocer para poder construir su marco teórico, que es lo que completa el capítulo 2. Entonces, para ello, primero me gustaría comentarles de un concepto muy manejado en investigación, que es el estado del arte. ¿Sí? ¿Qué es el estado del arte? Como nos dice aquí esta diapositiva, el estado del arte es el primer acercamiento que tiene el sujeto investigador hacia todas las producciones intelectuales del tema o del objeto de estudio en el que está interesado. Quiere decir que ustedes, desde que eligieron en seminario 1 un tema y un objeto de estudio específico, entonces ustedes ahora ya tienen ciertas palabras clave específicas que tienen que buscar ustedes en la literatura que se ha hecho al respecto. Por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en procesos de enseñanza, está interesado en procesos docentes, si está interesado en el uso de tecnologías en los docentes, por ejemplo, todos estos son conceptos claves que ustedes tienen que utilizar para ir a las bases de datos especializadas y buscar qué otras investigaciones se han hecho al respecto, qué teorías hay al respecto, que pueden ayudarnos a explicar de manera fundamentada la pregunta que ustedes están planteando, ¿verdad? Entonces, a este proceso se le llama conocer el estado del arte, que tiene que ver con saber qué es lo más nuevo que se ha producido con respecto a su tema que quieren abordar para su investigación. Entonces, esto es conocer el estado del arte. Hay ciertos pasos específicos que hay que seguir para elaborar el estado del arte de su tesis. El primer paso es conocer muy bien el tema sobre el cual van a elaborar el estado del arte. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos hablando de un tema, pero en realidad nuestro interés y nuestra pregunta de investigación está hablando de otro. Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claro exactamente a qué se van a referir. Por ejemplo, si ustedes dicen, nivel de competencia de los docentes y el uso de tecnologías de la información, por ejemplo. Entonces tienen que ustedes saber, bueno, ¿qué es lo que me interesa? ¿Me interesa las competencias docentes o me interesa el uso de tecnologías en la educación? ¿Sí me entienden? Tienen que ser ustedes muy específicos con su tema para que ustedes hagan el paso 2. El paso 2 significa encontrar esos descriptores de búsqueda que les van a dar la mejor información clave de su tema. Esos descriptores también se llaman palabras clave y es cuando, dependiendo del tema que ustedes tengan, las palabras claves pueden ser competencias, pueden ser tecnologías, pueden ser educación básica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tema que ustedes tengan, tienen que tener ciertos descriptores. El tercer paso ya es directamente buscar esos descriptores en generalmente cuatro fuentes de consulta principales que existen, que ahorita les voy a platicar cuáles son. El cuarto paso es organizar la información que van a encontrar en esas bases de consulta. El quinto paso es leer sus textos seleccionados para al final, en el sexto paso, elaborar una breve descripción o redactar lo que ustedes extraen de ese paper que encontraron, de ese artículo que llama la atención que se adecuó a su texto de estudio. Entonces, estos son los pasos que ustedes tienen que seguir para poder elaborar adecuadamente su estado del arte. Vamos a platicar ahora un poquito de cuáles son estas principales bases de consulta que ustedes van a tener que recurrir para hacer la evidencia número 2. ¿Ok? Entonces, las fuentes de consulta principales que existen para que ustedes puedan realizar su estado del arte, luego las fichas de investigación que van a ser la evidencia de la unidad 2 de este módulo, y con esta información ustedes van a elaborar su capítulo 2 de la tesis, son las siguientes. Ustedes pueden consultar la información
que se haya dicho sobre su tema en memorias de congresos, por ejemplo, o en revistas especializadas que ustedes encuentren, ya sea en línea o en papel. Eso se tenido en línea. O en bases de datos electrónicas, que en realidad, si me preguntan a mí, ¿qué son las bases electrónicas? Es lo que les va a dar mayor información, ¿ok? O en tesis, ya ir directamente a una universidad y conseguir las tesis que hay al respecto de su tema y ustedes informarse de lo más. No tienen acceso a las tesis en línea, entonces ustedes también lo pueden buscar en línea, ¿ok? Entonces, el estado del arte, como dice aquí, se refiere, para resumir, al conocimiento o tecnología de punta o de vanguardia. Quiere decir lo más reciente con respecto a su objeto de estudio y lo más reciente se considera de 10 años a esta fecha. En el caso de este momento estaríamos hablando lo que se ha publicado del 2008 al 2018 sería el espacio adecuado para el estado del arte de ustedes. ¿Ok? Aquí les tengo unos ejemplos de unas bases de datos que pueden consultar en el caso de que alguno de ustedes no esté familiarizado con el uso de bases de datos. Esta base de datos que les tengo aquí, esta primera que dice Eric. Eric es una base de datos, bueno, tiene algunos documentos en inglés, pero también les puse aquí, por ejemplo, esta base de datos es de la UNAM y es gratuita. Entonces también esta es muy buena para que ustedes puedan consultar investigaciones que tienen que ver con la educación. Entonces, que es muy competente, que es muy importante para sus maestrías. Entonces, ahorita, para que sea más ilustrativo, déjenme, les enseño cómo funcionan estas bases de datos. A ver, déjenme irme a enseñarles cómo funcionan para que ustedes puedan, de una manera más sencilla, visualizar cómo son estas bases de datos. Miren, por ejemplo, ahí ¿puede ver usted lo que tengo en pantalla? ¿Puede ver las bases de datos en pantalla? ¿Aide? Ok. Sí, me dijo que sí. Mire, por ejemplo, esta base de datos que tengo aquí, esta base de datos se llama Dialnet. Dialnet, por ejemplo, está en español, la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, aquí, de una manera muy sencilla, este buscador, aquí le pongo en buscar documentos, y les pongo mis palabras clave, por ejemplo, yo podría ponerle competencias, y entonces le doy buscar, y me va a hacer, el motor de búsqueda me va a empezar a sacar las investigaciones que están relacionadas con el proceso que yo puse. En este caso aquí, por ejemplo, competencias del alumnado y competencias del profesorado. Yo ya me puedo meter aquí y voy a ver esto, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, pueden ponerle, por ejemplo, si están interesados en el uso de sitios web y en la competencia del docente y el uso de sitios web, pueden poner esas palabras aquí. Aquí también les tengo, para que vean de rapidito, lo que está de una Eric, que es el Education Science. También este es el sí se observa, profesores, sí pueden ustedes ver la pantalla con las bases de datos y cómo es que me busca los documentos. Y aquí pueden ver ustedes cuando tienen el texto completo que dice full text, y es cuando ustedes pueden leer toda la investigación para ver si realmente esta información se adecua a lo que ustedes quieren investigar. A ver, parece que estamos teniendo un problema técnico que la verdad ignoro exactamente cuál es.
No sé si me escuchen todavía. Yo sí, maestra. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Usted es Laura? Sí, yo soy Laura. Ah, muy bien. Pues me parece muy extraño que aquí perdí el control sobre la pantalla principal. ¿Qué ve usted en pantalla, Laura? Veo organizar la información como una tarjeta en la que usted pone referencia, epígrafo, referencia, texto. Esa es la ficha de investigación, que es el producto que me van a entregar como evidencia de esta unidad. Nada más les quiero explicar cómo la van a estructurar. Nada más que no, me parece muy extraño porque yo no veo esa pantalla. Déjenme ver si puedo cerrar la sesión y volverla a abrir. Ok, creo que ya quedó ahí. Sí. Muy bien, pues parece ser que vamos a continuar. En este momento, Laura, ¿usted está viendo elementos requeridos para descripción? Sí. Ok, muy bien, pues vamos a continuar. Como dice aquí la diapositiva que les tengo en pantalla, cuando ustedes utilicen las bases de datos que les acabo de mostrar en línea, cómo funcionan, les mostré ERIC, les mostré la de la UNAM y les mostré Dialnet, pueden utilizar las tres o cualquiera de ellas para buscar investigaciones con sus palabras clave de su tema de estudio, ¿ok? Ahora bien, cuando encuentren ustedes información que les parezca pertinente, ¿qué es lo que van a recuperar de esas investigaciones? Bueno, es muy importante que ustedes recuperen quiénes son los investigadores del documento que están leyendo, cuándo fue que lo publicaron, en dónde fue publicado, y eso se refiere a las instituciones o las revistas, y lo más importante, estos son aspectos descriptivos, quiénes, cuándo, dónde, pero lo más importante que ustedes tienen que rescatar de esas investigaciones es qué están estudiando, cómo lo estudiaron, y con esto me refiero a qué métodos y qué técnicas utilizaron para ellos abordar el objeto de estudio. Esto es bien importante porque en eso se van a basar ustedes para elegir sus métodos y sus técnicas, y eso es lo que van a escribir en el capítulo 3, y eso es lo que me van a entregar de evidencia en la unidad 4. Entonces es muy importante que ustedes ya vayan recuperando desde ahorita para que las evidencias de las próximas semanas, como quien dice, se vayan haciendo solas, ¿ok? Y la última cosa que tienen que recuperar de esos documentos que les parezcan interesantes son los resultados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que encontraron esos investigadores utilizando ese método que ellos dicen, aplicándolo a ese método de estudio que ellos querían? ¿Ok? Entonces, esta es la información que ustedes van a recuperar de esas investigaciones que les parezcan pertinentes. Datos descriptivos. ¿Quiénes, cuándo y dónde? Y ya, con respecto al contenido, ustedes me van a recuperar qué estudiaron. Muy bien, pues por si aún no queda totalmente claro, aquí les traigo dos ejemplos. El primer ejemplo consiste en que ustedes visualmente se den cuenta cómo me van a organizar la información. La información me la van a organizar en fichas de trabajo. Estas fichas de trabajo, que van a ser la evidencia, la primera evidencia de la unidad 2, son muy importantes, profesores, porque esas 20 fichas que ustedes me van a hacer para el próximo viernes, les van a servir mucho para cuando ustedes tengan que hacer la evidencia de la unidad 3, que es escribir su marco teórico. Entonces, con esa misma información, ustedes van a empezar a hacer la unidad 3, entonces es importante que sea congruente. Estas fichas, ¿cómo las van a organizar? Bueno, en la parte de arriba, ustedes me van a poner un tema general. ¿De qué está hablando ese artículo? Aquí cuando dice epígrafe, se refiere al tema en general. Y luego me van a poner la referencia biográfica, y ahí viene quiénes, cuándo y dónde. Y esa referencia bibliográfica, ustedes me la van a poner con formato APA, sexta edición. Si alguno de ustedes todavía no ha utilizado el formato APA sexta edición, en esta diapositiva que ven aquí, este es el ejemplo de cómo es el formato APA. Pero en el repositorio de la unidad 2 y de la unidad 1, tienen documentos indicando
en el módulo, tienen documentos indicando cómo es que se lleva a cabo el formato APA. Entonces, esto es muy importante, que si no lo han manejado, se empiecen a familiarizar con ello. Y ya donde dice texto, es donde ustedes me van a poner el qué, cómo y cuál es el resultado. Muy bien. Entonces, así es como me van a organizar las fichas que me van a mandar de tarea el próximo viernes. Para que esto quede más claro, profesores, les traigo también, ahora sí, un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico de esto que estamos platicando. Aquí tienen ustedes un ejemplo de una ficha de investigación. Así es como ustedes me tienen que entregar la evidencia. El epígrafe aquí es actitudes y comprensión lectora, ¿ok? Este es el tema. Así me van a poner ustedes el tema de cada uno de los artículos que consideren pertinentes. Y aquí, esta es la referencia que yo les decía con formato APA, que aquí es Cubas, que es el apellido, AC, que son los nombres, en el 2007. Aquí viene el nombre de su investigación y aquí viene dónde se realizó, que es en la Pontificia Universidad Católica de Perú, ¿verdad? Entonces, estos son los descriptivos. Ahora bien, ustedes ven en anaranjado el qué investigaron. Ustedes ven en azul el cómo lo investigaron. Y ustedes ven en verde cuáles fueron sus resultados. Esto es lo que ustedes me van a hacer de evidencia, como 20 fichas de estas van a ser la primera evidencia de este módulo. Ustedes no, obviamente, no le ocupan poner colores. Estos colores son solamente ilustrativos en esta presentación para que ustedes sepan que es muy importante que en sus fichas ustedes me pongan qué estaban investigando, cómo fue que lo investigaron y qué resultados encontraron. Aquí vemos, por ejemplo, el qué investigaban. El presente estudio tiene como objetivo el identificar las actitudes hacia la lectura en una muestra de niños y niñas de 6º grado de primaria. Entonces, este es el qué. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo van a identificar esas actitudes hacia la lectura? Aquí dice, por ello, el diseño tiene un alcance descriptivo correlacional donde se empleó estadística descriptiva para analizar los resultados de ambas pruebas y estadística inferencial para hallar la relación entre ellas. Esto es el cómo. Y ahora, ¿qué resultados encontraron? Aquí dice, los resultados indicaron que, en general, existía un bajo rendimiento en comprensión lectora y que a la vez se determinó que la relación entre comprensión lectora y actitudes hacia la lectura no era estadísticamente significativa. Esta es una ficha de investigación de este documento que se llama Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes de 6º grado. ¿Sí quedó claro, profesores, cómo van a realizar las fichas de investigación? A ver, creo que no sé si están en silencio o no escuché a nadie. Así, están silenciados. Bueno, también pueden utilizar el chat, porque ahorita como están en silencio, no los escucho. Pero bueno, espero que ya haya quedado claro cómo van a realizar las fichas. Estas fichas las van a buscar ustedes, como les decía, en la primera sección de la videoconferencia, en las bases de datos, y me van a entregar 20 fichas que van a corresponder a 20 investigaciones distintas. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra videoconferencia del día de hoy. Voy a checar si tengo en el chat algún comentario, porque como el chat no está en línea. Ok, me comenta Diana que quedó claro. Maestra, lo que pasa es que a la hora de escribir el chat todos nos aparecen que somos Diana. Ah, pero aquí me aparece Aide. Ah, porque puse yo que de mí y puse que sí, y me aparece Diana, como que sí, le envía a Diana. Ah, o sea que usted me puso sí muy claro. No, yo no le puse sí, Aide le puso sí nada más. Ok. Sí, entonces como que hay una confusión aquí en el chat, ¿verdad? Sí, en el chat sí. O sea que todos los que estamos escribiendo como que si lo escribiera Diana, pero en realidad no es Diana nada más. Ah, ok, muy bien. Gracias por indicarme eso, porque sí es importante. Tiene razón, ya me parece bien el grupo. Diana, sí. Que a ella sí le parece bien, al parecer. Muy bien. Bueno, lo importante es que quedó claro y que ya podemos comunicarnos un poquito más. Es importante
importante para mí interactuar con ustedes porque de esta manera yo me doy cuenta qué conceptos quedan claros y cuáles no quedan claros. Entonces, por eso es importante para mí que ustedes me comenten sus dudas. ¿Qué tal, Laura? Vamos a continuar con nuestra videoconferencia y esperemos que esto siga sin problemas. Muy bien, entonces, antes de finalizar esta sexta videoconferencia que tienen que ver con herramientas de investigación que yo les estoy entregando el día de hoy para que ustedes puedan elaborar de una manera adecuada a nivel maestría su capítulo 2 que tiene que ver con el marco referencial, con el marco contextual, con el marco teórico. Ahorita vamos a ver la distinción entre ellos. Antes de cerrar esta sección, yo quiero comentarles que, o solo recordarles, porque seguro esto ustedes ya lo saben, que es inadecuado copiar el texto, copiar y pegar el texto de un artículo, porque en realidad eso es plagio y lo que ustedes tienen que hacer es parafrasear la información que encuentran o hacer un resumen de la información que encuentran con sus propias palabras. Porque si ustedes copian y pegan un párrafo y ese párrafo lo quieren usar ustedes en su tesis, ustedes pueden ser acusados de plagio, ¿ok? Entonces es importante que tengan eso en mente ahora que ustedes están empezando a rescatar esa información de otras investigaciones que se han realizado al respecto de su objeto de estudio. ¿Muy bien? Muy bien, pues con esa última nota, profesores, vamos a entrar a la siguiente sección de nuestra unidad 2. Y ya vamos a hablar específicamente de capítulo 2, marco teórico, cómo se construye un marco teórico, qué compete a un marco teórico y cómo se estructura, que es muy importante un marco teórico, ¿sí? Para ello vamos a iniciar platicando qué es el marco teórico. Bueno, el marco teórico es en realidad una explicación fundamentada de una serie de teorías que ayudan a explicar su objeto de estudio. Ese es el objetivo principal del marco teórico. Ustedes tienen que tomar una serie de teorías y al final una que es más importante, que se le llama teoría explicativa. Y esa teoría fundamenta el por qué ustedes están estudiando ese tema específico. Entonces, esta construcción del marco teórico, a eso se refiere. Se refiere a poner los conceptos que ustedes están analizando particularmente en su objeto de estudio, a eso se le llama marco conceptual. Se refiere a mencionar qué otros trabajos se han realizado al respecto y que han encontrado otros, a eso se le llama marco teórico referencial, pero todo eso está comprendido dentro del marco teórico, ¿ok? Entonces, un marco teórico que compete a un capítulo 2, ahorita, en el nivel que ustedes están, porque ahorita ustedes van a elaborar un anteproyecto de investigación, todavía no es su tesis, tiene una extensión usual de 15 a 20 páginas. Esto tenganlo muy en cuenta, profesores, porque 15 a 20 páginas es el producto que ustedes me van a entregar para la evidencia del módulo 3, ¿ok? Entonces, no es para esta evidencia, es para la de la siguiente semana. Muy bien. Entonces, para recapitular, el propósito que tiene el marco teórico es sustentar su estudio de investigación. Para ello, ustedes tienen que analizar y exponer todas las teorías o los enfoques teóricos que se consideren válidos o correctos para encuadrar su objeto de estudio. Como les decía anteriormente, también compete a la revisión de la literatura correspondiente. Y ya decíamos, que debe ser lo más novedoso. El estado del arte tiene que ser de 10 años hacia acá. Y finaliza con la adopción de una teoría. Con la adopción de una teoría que se le llama teoría principal explicativa, que es la que va a fundamentar principalmente su objeto de estudio. ¿Ok? Dentro del marco teórico también se deben de especificar los conceptos, cada uno de los conceptos que ustedes van a utilizar. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, la descripción de actitudes hacia la lectura y la competencia
aprender de los alumnos de primaria, entonces me tienen que definir conceptualmente qué es un alumno de primaria, qué es competencia lectora, qué son actitudes, ¿ok? Se tiene que hacer una descripción conceptual de todos los elementos que están incluidos en su objeto de estudio. Todo esto, profesores, es el marco teórico. Pero esto, como les estoy comentando, es solamente una introducción. Ahorita les voy a explicar de una manera más práctica cómo es que ustedes lo van a organizar. Porque siempre me gusta comentarles a mis alumnos, primero, el trasfondo de por qué lo están haciendo, qué es lo que debe de comprender, pero también decirles prácticamente cómo se hace. Entonces, esta información ya lo habíamos platicado ahorita, que al marco teórico compete también el marco conceptual, que son los conceptos, que es lo que acabo de explicar ahorita, y el marco referencial, que es qué han investigado otras personas, o incluso qué aspectos legales con respecto a mi objeto de estudio existen en el país. Y también eso es el marco referencial, ¿ok? Toda la teoría, profesores, todas las teorías que ustedes me manejen, toda la argumentación que ustedes me vayan a hacer en estas 15 o 20 páginas, que no son la evidencia de esta unidad, que van a ser la evidencia de la próxima unidad, debe estar ordenada, debe de ser coherente y siempre debe de especificar autores y conceptos que se van a utilizar, ¿ok? Siempre cuando ustedes me citen autores a los que se están refiriendo, me los tienen que citar con el formato APA, sexta edición, que como ya lo decía anteriormente, si no están familiarizados con él, vayan al repositorio que se encuentra en Moodle y ahí ustedes van a encontrar un pequeño manual de cómo citar con formato APA sexta edición. De todas maneras, en la ficha que ya les presenté de ejemplo, ahí viene el formato APA sexta edición y esas fichas ustedes las pueden descargar también del Moodle para que ustedes ahí sobreescriban y la utilicen como base para la evidencia de esta unidad. Muy bien. Pues ahora, en este pequeño fluxograma que les presento aquí, podemos ver cómo es que podemos organizar nuestro capítulo 2, que es el marco teórico. Como ya decíamos anteriormente, el marco teórico está compuesto por teorías, pero también por conceptos. Entonces, la recomendación siempre es que inicien describiendo cada uno de los conceptos que vienen en su investigación. Después, pueden seguir los supuestos legales de su tema. Algunos tienen supuestos legales y otros no, ¿eh? Por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera tratar el tema de bullying, por ejemplo, del bullying existen en México algunas legislaciones que tienen que ver con el sistema educativo básico. Pero no todos los temas tienen supuestos legales. Si su tema no lo tiene, pues ahí no necesitan poner nada. Ahora bien, después de poner la descripción conceptual y los supuestos legales, en caso de que existan, ustedes deben de iniciar con teorías que soportan su objeto de estudio. Y estas teorías, profesores, pueden ser teorías filosóficas, teorías epistemológicas, teorías sociológicas o teorías psicológicas, las que encuentren que sean pertinentes a su objeto de estudio. Pero, pongan mucha atención, las más importantes son las teorías pedagógicas, dada la naturaleza de su maestría, profesores. Tanto los que están en maestría por competencia, como que los que están en la maestría de tecnologías, los dos tienen que ser, su teoría explicativa principal tiene que estar basada en principios pedagógicos por lógica de su maestría. Entonces, ustedes, las teorías que encuentren, ya sea filosófica, epistemológica, sociológica, ustedes me las van a ir ahí mencionando, pero la última, que es la que van a desarrollar más, a la que le van a dedicar más espacio, tendría que ser pedagógica, ¿ok? Entonces, de esta manera, profesores, ustedes van a organizar las teorías y los conceptos. ¿Sí quedó claro que los conceptos van al inicio de su marco teórico? Perfecto. Muy bien. Entonces, esto ya lo había comentado, pero lo vuelvo a comentar. Todo su marco teórico debe de ser una narración continua. Siempre, siempre deben de estar referenciando su objeto de estudio principal, aunque me estén hablando de una teoría. Por ejemplo, vamos a hablar de estructuralismo. Si ustedes me están hablando del estructuralismo,
como supuesto sociológico de su objeto de estudio, está muy bien. Pero aunque me hablen de los teóricos estructuralistas, ustedes me tienen que decir qué tiene que ustedes están tratando. Tecnología de la educación, el uso de sitios web, tienen que referírmelo en el marco teórico. Quiere decir que la teoría, cuando ustedes me la presenten, no tiene que estar aislado de su tema, ¿ok? Siempre deben de estar en referencia a él. Para ello, yo les recomiendo que lean ejemplos de otras personas que ya tienen marcos teóricos de sus temas y que vean cómo ellos los han estado relacionando, ¿ok? Para continuar, les comento que cada párrafo y cada sección debe de ser una continuación natural de la explicación que ustedes están intentando dar. Al final, como ya les había dicho, la teoría explicativa principal va descrita siempre al final y siempre es la más extensa. Yo les recomiendo que para que cierren adecuadamente sus 15 o 20 hojas de capítulo 2, marco teórico, ustedes terminen con una frase como esta, que es englobar todo lo que han manejado, todas las teorías que yo ya dije, desde lo filosófico, desde lo sociológico, desde lo pedagógico, que están fundamentando la importancia de las competencias docentes y el uso de sitios web, por ejemplo, y entonces tienen que ustedes cerrarlo en una frase. Por lo anteriormente descrito, un estudio y aquí les puse, inserte aquí la teoría explicativa, es adecuado para conocer, y aquí les puse, inserte su objeto de estudio. Con esto me van a terminar ustedes el capítulo 2. ¿Ok, profesores? Mucho ojo, no se les voy a olvidar. Aquí les tengo un ejemplo de eso. Por lo anteriormente descrito, un ejemplo. Un estudio en el modelo de competencias de Hautumaki es adecuado para conocer el desarrollo de la competencia a aprender a aprender. ¿Ok? Así es como ustedes terminarían su capítulo 2. En este caso, el modelo que tengo aquí de competencias está hablando exactamente de cómo es que se desarrolla la competencia aprender a aprender. Entonces, este es el fundamento teórico de este objeto de estudio que intento analizar en mi investigación. Esto, profesores, que les traje aquí el día de hoy, esa estructura, obviamente ustedes la tienen también en Moodle para si quieren volver a ver las diapositivas y obviamente tienen la videoconferencia grabada por si algo no quedó claro. Esta estructura es muy importante que ustedes la sigan. De todas maneras, como les dije en la videoconferencia número 1, si tienen alguna duda, no se preocupen, mándenme algún mensaje y yo les contestaré puntualmente. Es muy importante que la teoría explicativa que ustedes seleccionen para su tesis se vea reflejada en todos los elementos de su documento recepcional. Esto es muy importante, profesores. La teoría explicativa de su objeto de estudio, de su tema, es tan importante que no es solo el capítulo 2. La teoría se va a ver reflejada en su capítulo 1, obviamente en su capítulo 2, pero también en el capítulo 3, también en el capítulo 4 y también en el capítulo 5. Imagínense qué tan importante es la lectura que ustedes tienen que hacer de documentos afines a su tema y de que seleccionen adecuadamente esa teoría explicativa porque va a estructurar toda su tesis. ¿Ok? Por ejemplo, si yo encuentro que una teoría explicativa, por ejemplo la de Hautumi, que acabamos de decir ahorita, me explica la competencia aprender a aprender, y si ahí viene que existen dos dimensiones en que yo puedo analizar esa competencia aprender a aprender, bueno, entonces significa que yo voy a tener dos objetivos específicos, que son exactamente a lo que se refiere el autor. Y eso significa, esto es en el capítulo 1, y eso se va a reflejar en el capítulo 4, cuando yo haga el análisis de resultados, porque voy a ponerle resultados, ok, según la dimensión 1 de Hautumi, esto fue lo que encontramos. Según la dimensión 2, esto fue lo que encontramos. Entonces, también se van a ver reflejados en el capítulo 4, y luego también en la discusión, porque cuando ustedes estén discutiendo de sus hallazgos, se van a ver reflejados porque vienen de los resultados. Entonces, la teoría explicativa es en realidad la reestructuradora de todo su trabajo de tesis. ¿Ok? Esto se los comento para que lo tengan en cuenta y para que se den una idea de la importancia que tiene la teoría que elijan. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Aquí les tengo un ejemplo
pues justamente este mencionaba de How to Me. Si usted quiere estudiar la competencia aprender a aprender, se podría utilizar el modelo de competencias desarrollado por Hautumaki y la Comisión Europea. En ese modelo se menciona que las dimensiones que existen para explorar la competencia de aprender a aprender son dos: la conciencia de capacidades y conocimientos para el aprendizaje y la gestión consciente de procesos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esto significa que estas dos dimensiones que dicen estos autores tienen que estar reflejadas en al menos dos objetivos específicos, en al menos dos dimensiones de su variable, ya sea si el estudio es cuantitativo, o en dos secciones de resultados o en dos secciones de discusión. Esto es simplemente lo que había explicado anteriormente. ¿Ok? Entonces, esto es para que se den una idea de lo importante que es la teoría explicativa que ustedes seleccionen. Muy bien, profesores, pues estamos a punto de terminar nuestro segundo módulo de este seminario y les empiezo a platicar un poco de la evidencia que ustedes me van a entregar para el próximo viernes. Para las personas que fueron reincorporándose después, les comento que les di un poco de feedback acerca de su evidencia que me mandaron de la evidencia del primer módulo. Entonces, es importante, de todas maneras, les voy a mandar un archivo a cada uno de las evidencias que entraron a tiempo. Les voy a mandar un feedback comentándoles problemas de fondo y problemas de forma que tienen sus cuadros. Hay uno que no tiene problema de forma. De hecho, quisiera felicitar a esta persona. Hay uno que está muy, muy bien estructurado de forma, aunque sí tiene algunos detallitos de fondo, pero de forma está perfecto. Entonces, déjeme ver si encuentro a la persona para felicitarlo, porque la verdad sí que se lo merece. Vamos a ver quién es. Aquí está. No sé si está conectada. No, no está conectada. Carmen. La licenciada Carmen no tuvo ningún problema de forma en su trabajo. Tiene algunos detallitos de fondo que se tienen que reparar, pero les voy a mandar a todos los trabajos que entraron al tiempo, les voy a mandar feedback para que puedan corregirlos. Y ya les comentaba que si quieren mejorar la nota, incluso hay posibilidad de que hagan una pequeña reestructuración y me lo reenvíen a mi correo. Esto lo comentaba al inicio de la conferencia. Muy bien. Ahora, la evidencia del módulo 2. A ver, hay una pregunta aquí de Aide. Dígame, Aide. Sí, yo lo envié el trabajo ahorita en la mañana. ¿Y me lo va a poder revisar el mío? Aide, el usted no entró a tiempo, ¿verdad? Y luego, ¿por qué me lo mandó fuera de tiempo? Ay, he tenido muchas ocupaciones y yo desde ayer estuve viendo la videoconferencia, como le dije, la pasada, y la verdad, pues sí, de hecho, yo no tengo revisión de mi primer trabajo, o sea, lo envié después y ya no tuve nada, o sea, ya no tuve observaciones, ya no tuve nada, y la verdad, pues sí ando yo un poco perdida con mi investigación, no sé cómo está, si tiene detalles, si voy bien, si va en lo que yo estoy estudiando en la maestría. Entonces, pues nadie me asesoró, pues ya no tuve respuesta desde esa fecha, entonces sí ando un poco yo extraviada, la verdad, ando perdida. Bueno, Aide, en este caso, le voy a apoyar y vamos a revisar su trabajo, aunque sea extemporáneo, pero le voy a encargar, por favor, para la otra, que se haga un esfuerzo de llegar a la fecha como debe de ser, por favor. Sí. Lo que pasa es Sí, que maestra. yo me programo para revisar las tareas de ustedes y hacerle los feedbacks, y como yo tengo otras ocupaciones, yo cuando termino de hacer eso paso a otra cosa. Pero así como me comenta usted, es importante que tengan feedback, porque si en el seminario 1 no tuvo feedback y si ahora en seminario 2 tampoco tiene, cuando usted llegue a la conferencia y presente su proyecto, le pueden decir, oiga, pero esto no tiene que ver, o esto no está bien orientado, entonces ya va a haber usted estado trabajando un año sobre algo que a lo mejor le van a decir, no iba por ahí la cosa. Entonces, no se preocupe, voy a leer su trabajo, Aide, y yo le mando el feedback, ¿ok? Nada más sí le encargo, por favor, que no vuelva a suceder. No, sí está bien, maestra. Yo me comprometo a que ya mandarlo a tiempo. Muy bien. Maestra. Sí, dígame, ¿quién habla? Sí, soy Laura. ¿De dónde vamos a sacar las evidencias de los trabajos? ¿Se refiere al feedback, Laura? No, eso no.
Lo de la tarea, para lo de la tarea. Las 20 fichas que les voy a pedir. Sí, ¿de dónde vamos a sacar eso? Laura, a lo mejor usted no había llegado en la conferencia. Cuando en la conferencia de hoy le voy a pedir que vea el video completo. Las 20 fichas de trabajo se refieren a investigaciones similares a las que usted pretende hacer, que debe de recuperar de bases de datos electrónicas. Entonces yo ya les di 3 ideas de 3 páginas web donde pueden consultarlas. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Es muy importante que ustedes estén en contacto así para que ustedes ya puedan darse una idea exactamente de cómo proseguir con la siguiente evidencia. Entonces, aquí le comentaba que van a ir ustedes, dice, la actividad 1 es realizar el estado del arte de su objeto de estudio y que tienen que sacarme 20 referencias que van a proyectar en 20 fichas de investigación. Es muy importante que vean la conferencia completa porque ya les indiqué qué características deben de cubrir sus fichas de investigación. Esas fichas de investigación tienen que ser científicas y tienen que estar a nivel de maestría, que es el nivel que ustedes están tratando de obtener. Entonces, en la videoconferencia de hoy ya les mostré cómo se deben de hacer. Muy bien, pues estas 20 fichas ustedes me las van a mandar como la primera evidencia del módulo 2, ¿ok? La fecha límite, como dice aquí, es el 20 de julio. Pero les voy a dejar una segunda evidencia. Esta segunda evidencia, profesores, es bien importante. Es bien importante y les va a ayudar muchísimo para la evidencia del módulo 3 de este seminario. Entonces, en realidad, les va a apoyar muchísimo el que desde ahorita la recuperen. Cuando ustedes, profesores, lean las tesis, los proyectos de otras personas, que es la tarea de esta semana, ustedes, yo quiero que pongan especial atención a los índices que manejan ellos o a los temas y subtemas que manejan ellos en el capítulo 2, porque esos temas y esos índices que ellos manejan a ustedes les pueden servir para hacer un esbozo o ser un ejemplo o una estructura primaria de qué temas van a utilizar ustedes para su capítulo 2, ¿ok? Entonces, a esto le vamos a llamar, profesores, un índice inicial de su capítulo 2, que es, con la información que ustedes van a recuperar en esta unidad, ustedes ya se van a dar cuenta, los autores, cómo van desarrollando el tema. Se van a dar cuenta cuáles subtemas usan, cuáles temas usan. Entonces, ustedes recuperen esa información y vayan haciendo un índice tentativo de su capítulo 2. Esta evidencia también, que es la evidencia 2, me la van a mandar también para el 20 de julio y aquí les traigo un ejemplo de cómo me van a entregar esta evidencia. Este ejemplo que ven aquí es como un índice y este índice, como les decía, es tentativo de cómo van a desarrollar ustedes el capítulo 2. Es muy importante que lo hagan desde ahorita porque les va a facilitar el trabajo de la siguiente unidad. En este caso, por ejemplo, este autor inicia su marco teórico y tiene aquí 2 variables principales, sistema educacional chileno y competencias profesionales de los docentes. Entonces yo aquí me doy cuenta, ¿qué temas desarrolló cuando quería hablarme del sistema educacional chileno? ¿Cuáles son los niveles del sistema educacional? ¿Cómo es la matrícula? ¿Cuál es el financiamiento? ¿Cuáles las características de los profesores? Entonces ustedes se dan cuenta de cómo desarrollar, porque tienen un ejemplo. Ahora, ¿cómo desarrolló competencias profesionales de los docentes? Y luego dice, bueno, ¿qué caracteriza el ser profesional? ¿Desde qué ámbito de la educación se observa? ¿Cuáles son las funciones de los docentes? ¿Sí se entiende, profesores? Ustedes leyendo los índices y los capítulos 2 de los trabajos que van a recuperar en esta semana, ustedes se van a dar una idea de cómo ustedes pueden estructurar el suyo. Por eso, la segunda evidencia es un índice tentativo de cómo me van a desarrollar ustedes su objeto de estudio, su capítulo 2. Entonces, obviamente, no me van a poner un ejemplo de ellos, no. Yo quiero que ustedes me desarrollen sus variables, su tema. Claro, basándose en más o menos ellos, cómo es que desarrollan. Si ustedes van a hablar del sistema educacional mexicano, bueno, pues también pueden tocar los niveles, pero obviamente ahora del sistema mexicano, cómo es el financiamiento, cuáles son las características, ¿verdad? Esto es nada más para que se den una idea de cómo ustedes pueden reestructurar su capítulo 2. ¿Sí quedó claro, profesores, cuáles son las 2 evidencias para entregar esta semana?
¿Alguien? Sí. Perfecto. Aquí tengo una pregunta. Dice, maestra, ¿nos enviará un archivo con las correcciones y se lo enviaremos de nuevo? Sí. A todos los trabajos que traigan en tiempo y forma, y al de aire, que ya platicamos, les voy a mandar un archivo de retroalimentación, donde les voy a poner comentarios de cosas que están bien, cosas que a lo mejor se ocupan reestructurar, y les voy a poner algunos temas que a lo mejor se ocupan reenfocar para que tengan que ver con su maestría. Y ustedes, y van a tener una calificación con ese feedback. Si ustedes, lo mejor es que ustedes lo corrijan, pero si ustedes lo corrigen y me lo mandan de regreso antes de la próxima evidencia, yo lo voy a reconsiderar sus cambios para incluso subirles la calificación. Entonces, ¿quiénes lo van a reenviar? Solamente aquellos que quieran subir de calificación y tiene que ser antes del próximo viernes. ¿Sí queda claro esto, profesores? Maestra, ¿por qué medio lo vamos a enviar? O sea, si nos hizo correcciones, ¿por dónde lo vamos a enviar? Por correo. Me lo van a enviar directamente a mi correo electrónico. Ok, ¿su correo está en la plataforma? Sí, así es. Mi correo está en la plataforma. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, hay otra cosa que yo les decía al inicio de la videoconferencia, profesores, que muchas veces cuando uno comenta en texto, si hay algún problemita en el contenido o en la estructura de su tema, a veces no se entiende muy bien lo que está tratando de decir el profesor y cómo tienen ustedes estructurado. Yo, obviamente, como estoy muy comprometida con que ustedes aprendan y realicen adecuadamente su investigación, me pongo a su disposición para si a alguno de ustedes no le queda claro el feedback y si quisiera que nos comunicáramos en una llamada, por ejemplo, de 5 minutos para platicar específicamente de su caso, con mucho gusto podemos programarlo, profesores, para que a ustedes les quede claro cómo reestructurarlo, ¿ok? Entonces, eso es para quien le interese. Muy bien, entonces, pues con eso concluimos nuestra segunda videoconferencia de este seminario de investigación. Solamente para resumir, les comento que hablamos ahora de qué compete al capítulo 2 y cómo se estructura el marco teórico, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro. Cualquier información ustedes la tienen en el receptáculo de la unidad en Moodle. Si tienen cualquier duda, mándenme un correo y yo les envío ese feedback y para aquellos que quieran mejorar la nota, pueden hacer las correcciones pertinentes y yo consideraré si ya han mejorado esa nota y ahí haré la corrección. Solamente esta situación va a suceder en la unidad 1, profesores. Ya les pido, por favor, que sean muy conscientes en cómo hacen sus fichas. Sigan, por favor, mis instrucciones, porque ya no habrá oportunidad de mejorar la nota para otros módulos. ¿Ok? Muy bien, pues si no existe alguna otra duda, me despido de ustedes esta mañana en México, esta tarde aquí en Dinamarca, que hoy estoy desde Dinamarca platicando con ustedes. Y pues quedamos en contacto, si alguien tiene alguna duda, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Igual. Adiós. Gracias.